Queridos, hola queridos amigos y hermanos, el día de hoy vengo ante ustedes para explicar un tema bíblico con el fin de comunicar la palabra de Dios. Hoy hablaremos sobre los requisitos que tiene Dios en su palabra a los ancianos, diáconos y diaconisas, pero especialmente trataremos el de los diáconos y las diaconisas. Ya el tema de del anciano lo trataremos en otro tema bíblico. Como bien sabemos, el canal se llama Canal Adventista Sana Doctrina, porque aquí se va a enseñar la sana doctrina, lo que Dios enseña en su palabra. Y antes de comenzar el tema, vamos a tener una palabra de oración. Por eso los invito a que inclinemos nuestro rostro donde quiera que estemos y vamos a orar. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que tú moradas en las alturas del cielo, gracias te damos en esta hora por darnos la oportunidad, bendito Dios, de poder tener este estudio bíblico y a las personas que lo van a escuchar donde quiera que estén. Tú seas, Padre misericordioso, iluminando nuestra mente, nuestro corazón. Y te pido, Señor, que tú que vas a exponer la palabra por medio de mí, te pido, bendito Dios, que quites mi pecado y mi culpa y pongas el carbón santo encendido en mis labios y que sea el Espíritu Santo el que tome las riendas de nuestra mente, de nuestro corazón, de los que escuchan este tema, Padre misericordioso, y quita todo prejuicio de nuestra mente y de nuestro corazón para que la palabra, Señor, que tú vas a expresar en esta hora, sea para crecimiento y desarrollo espiritual, de manera que obedezcamos lo que está escrito y podamos, Señor, prepararnos para el reino de los cielos. Y que cuando tú vengas en las nubes del cielo con tus santos ángeles, podamos decir, este nuestro Dios lo hemos esperado y Él nos salvará. Ayúdanos pues, Padre misericordioso, que el Espíritu Santo descienda con poder de lo alto, desde allá del trono de la gracia, en el lugar santísimo, y te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dice segunda de Timoteo capítulo 3, 15 y 16. Perdón, 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, como bien sabemos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, no podemos desechar nada de la escritura. La escritura toda Dios nos la dio con el fin de que podamos entender el plan y las normas que Dios estableció en su palabra para que pudiéramos verdaderamente crecer espiritualmente, tener un desarrollo para el reino de los cielos. Entonces, requisitos que Dios ordenó para ancianos, diáconos y diaconisas. Cuando Cristo ascendió al cielo, después de estar aquí 40 días y 40 noches, subió al cielo y antes de que Dios derramara su Espíritu Santo, recordemos que Judas había caído de la posición en la que estaba, habiéndose ahorcado y reventado por las entrañas, cayendo a un precipicio. Y bueno, entonces el gobierno de la iglesia, después de la ascensión de Jesús
la condición de la iglesia en las manos de los apóstoles, su primer acto de organización en consejo con los demás creyentes fue elegir otro apóstol para que tomase el lugar de Judas. Para que tomase el lugar de Judas. O sea, desde aquí comienza el gobierno de la ¿qué? De la iglesia. Debía, como se necesitaban 12 apóstoles, entonces se dio esto. Esto es como una introducción a la organización de la iglesia. ¿Cómo comenzó la organización de la iglesia? Primero con los apóstoles, pero eran 12. Judas cayó en la apostasía. Entonces eligieron un nuevo apóstol. Este relato bíblico lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 15 al 26, que dice de la siguiente manera: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habla antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces Matías ocupó el lugar de Judas y fue contado entre los 12 apóstoles. Así comenzó la organización de la iglesia. Tenían que haber los 12 apóstoles para que se derramara el Espíritu Santo, y después de esto se derramó el Espíritu Santo. Después vamos a hablar también de todos estos temas. Entonces, a medida que la iglesia crecía, los apóstoles se fueron dando cuenta de que era imposible predicar el evangelio y al mismo tiempo cuidar de los asuntos temporales de la iglesia. Los apóstoles comenzaron y siguieron la organización de la iglesia. Por esto, delegaron los asuntos prácticos de la iglesia en las manos de 7 hombres que la iglesia señaló. Si bien se hizo distinción entre el ministerio de la palabra y el acto de servir a las mesas, no se hizo ningún esfuerzo por separar a los ministros y a los laicos en la tarea de cumplir la misión de la iglesia. Entonces vemos claramente que en Hechos capítulo 6, del 1 al 4, vamos a mirar lo que sucedió viendo que la iglesia iba creciendo. Entonces se ordenaron o se eligieron, o una discusión entre los helenistas griegos contra los hebreos, porque
Leamos el relato bíblico. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y que encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces vemos que la palabra de Dios nos habla que con el paso del tiempo fueron elegidos los dirigentes. Y los primeros dirigentes que fueron elegidos pues fue el puesto del 12 apóstoles, o sea, el número 12, porque Judas había caído. Y luego, como creciera la iglesia, entonces ordenaron ¿a qué? A 7 diáconos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, hombres temerosos ¿de quién? De Dios. Ellos eran para servir a las mesas, y aunque se creía que había como una distinción acerca de esto, que porque los apóstoles dijeron que era para ellos poder seguir predicando el evangelio, vemos claramente que esto no fue algo que hubiera sido distintivo para las personas o que no pudieran ejercer la predicación, porque si bien lo podemos ver en Hechos capítulo 7, vemos a uno de los hombres que había sido nombrado diácono, que se llamaba Esteban. Esteban fue uno de los que llevó el mensaje al Sanedrín acerca de, en el año aproximadamente, en el año 34 después de Cristo. Él llevó el mensaje a los sacerdotes de aquel entonces. Inclusive usted va a estudiar el relato, no lo vamos a leer. Los sacerdotes apedrearon a Esteban y pusieron las ropas a los pies de un hombre llamado Saulo, que después llegó a ser Pablo, el cual era un dirigente de los fariseos, era fariseo de fariseos, y este estaba ahí en la muerte de Esteban y daba testimonio de que lo mataran, pero Dios tocó su corazón. Entonces vemos claramente que Esteban predicaba el evangelio, y por predicar el evangelio, pues por el predicar el evangelio de Cristo, lo apedrearon y murió. Luego también vemos al diácono, este diácono Felipe. Felipe también era un diácono, y en el capítulo 8 vemos que el Espíritu Santo se le acerca a Felipe y le dice: ve hacia un lugar donde viene un etíope de Jerusalén, montado en un carruaje de la etíope de Candace. Era un servidor de la reina de Candace, y que él venía leyendo el profeta Isaías, pero no entendía. Y él le dijo: ve y acércase a ese carro y dile que si entiende lo que lee. Y él se acercó y le dijo las palabras, y entonces el etíope le contestó: ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Y desde esa escritura, desde de Isaías, comenzó a explicarle Felipe al etíope de Candace, y el hombre entendió la escritura, y dice que llegaron a un lugar donde había mucha agua, y entonces le dijo el etíope a Felipe: ¿qué me impide que yo sea ser bautizado? Entonces él dijo: si crees que el Señor Jesús puede ser bautizado. Y dijo: creo. Y se bajaron de carruaje y el diácono lo bautizó. En aquel entonces, el diácono es un dirigente de la iglesia, es un dirigente de la iglesia, y él, el Espíritu Santo le dio para que bautizara a este etíope. Entonces vemos que la iglesia fue creciendo, entonces necesitaron diáconos como dirigentes de la ¿qué? De la iglesia. Y ahorita vamos a estudiar los requisitos de ellos. Dice muy claramente que la expansión de la iglesia en Asia
y en Europa requirió medidas adicionales de organización. Al establecerse numerosas iglesias nuevas, se constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto lo podemos encontrar en Hechos 14, 23. En Hechos 14, 23 nos habla también de los ancianos. Hechos 14, versículo 23. Y nos habla de la siguiente manera. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces Pablo y Bernabé estaban en Iconio y estaban por estos lugares, y Pablo lo ordenó a estas personas como ¿qué? Como ancianos. O sea, vemos claramente que Pablo era un hombre que constituyeron ancianos y ordenaron ancianos en aquel entonces como requisitos. Entonces, como dice en la palabra del Señor, para la organización. Entonces, con el fin de asegurar una dirección estable. O sea, primero el puesto que cayó Judas, entonces lo ocupó Matías. Luego, vieron el crecimiento de la iglesia, vinieron los diáconos. Luego, se constituyeron ancianos, porque se necesitaba ya ancianos en la iglesia. Entonces, los primeros dirigentes fueron los diáconos y los ancianos en la iglesia. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla en Romanos 16, 1 y 2, también de Romanos capítulo 16, 1 y 2, nos habla también de las diaconisas. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces vemos que también aparece la palabra diaconisa. Y Pablo la recomendó a los hermanos en Cesarea, y ella venía a visitarlos y le dijeron, Pablo les mandó saludes y que se la recomendaba mucho. Entonces, esto fue tomado de la página 168 y 169 de las creencias de los adventistas del séptimo día. Nosotros tenemos unas creencias y están fundamentadas en la Biblia. Nosotros no podemos hablar lo que no esté fundamentado en la Biblia. Si algún hombre habla fuera de la palabra de Dios o quiere poner reglamentos o normas o cambiar la dirigencia de la iglesia, pues no está con la sana doctrina. La sana doctrina nos dice que nuestro fundamento debe estar en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, vemos que ya ahora vamos a estudiar acerca de los requisitos de los diáconos y las diaconisas. La obra del diaconado se describe en el Nuevo Testamento, donde se emplea el término griego diáconos, del cual deriva la palabra diácono. Este vocablo griego es traducido como servidor, o sea, un diácono es servidor, ministro o asistente, y entre los cristianos adquirió el significado especializado que ahora se le atribuyen a los diáconos. Entonces la palabra diácono, o sea, así es que se llama, por eso se llama diácono a la persona, viene del idioma griego diáconos.
Entonces dice muy claramente que es un servidor, un administro o un asistente. Los hombres que llegaron a ser conocidos como los 7 diáconos de la Iglesia Apostólica fueron elegidos y ordenados para servir en los asuntos prácticos de la Iglesia. Como lo estudiamos ahorita, pero vamos a volver a leer Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, del 1 al 8. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vemos que la palabra, aquí vemos claramente que los diáconos que fueron ordenados para servir en los asuntos prácticos de la iglesia, dice, los requisitos que debían cumplir ligeramente menos exigentes que la de los ancianos son enumerados en Timoteo. Vamos a ir a Timoteo, capítulo 3, del 8 al 13. En Primera de Timoteo, capítulo 3, del 8 al 13. Entonces vemos claramente que los diáconos cumplían con los requisitos. Esto es tomado también del manual de iglesia. Cumplían con los requisitos que están enumerados en Primera de Timoteo, capítulo 3, del 8 al 13. Vamos a ver cuáles son los requisitos para un diácono o una diaconisa. Dice aquí, los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si no son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, para que los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios dice que el diácono debe de ser casado. ¿Por qué traigo yo a colación este tema? Porque se nos ha olvidado la sana doctrina. Están poniendo en las iglesias diáconos niños, diaconisas niñas. Están poniendo jóvenes. Cuando un requisito para un diácono es que debe de ser casado. Si yo digo que un diácono se puede poner soltero, estoy poniéndome por encima de la palabra de Dios y de la sana doctrina. Porque por eso esto lo he tomado del manual de iglesia y también de las creencias adventistas y especialmente porque eso está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los diáconos deben de ser casados, igual también las mujeres. Porque el requisito de los diáconos es para los diáconos y las diaconisas. Y las diaconisas fueron para que
hicieran una labor importante, y los diáconos, diaconisas y diáconos en la iglesia. Y ahorita vamos a mirar lo que ellos desempeñan en la iglesia. Entonces, tenemos verdaderamente que estudiar la palabra de Dios y ver que un dirigente de la iglesia, los diáconos y las diaconisas debieran de ser ¿qué? Casadas. O el diácono casado con una mujer, o la mujer debe de ser casada con un hombre. ¿Por qué es importante esto? Porque así podían ellos verdaderamente dirigir bien la iglesia. Es el requisito de Dios. La palabra de Dios dice muy claramente, y dice, y sean, estos son sometidos a prueba. Primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irrepresibles, maridos de una sola mujer. Y así mismo las mujeres. O sea, los hombres deben de ser hombres. Hombres, no jóvenes, ni jovencitos, ni niños, sino ya varones, hombres de edad, y que estén casados. O sea, la mayoría de edad para que un hombre y una mujer se casen es de 18 años o de 20. Pero la mayoría de edad en nuestro país es de 18 años. Una persona se puede casar con un hombre y una mujer puede casarse con un hombre y un hombre con una mujer. Y entonces dice que ejerzan el ¿qué? El diaconado. A veces nosotros queremos poner a los jóvenes o a los niños que porque no se nos aburren en las iglesias o esto y que lo otro. No, para ellos hay otras cosas. Un joven puede cantar, puede predicar, puede hacer otra cosa. Un niño puede cantar, puede predicar. Pero no se le debe encargar algo que es de un dirigente que dirija la iglesia. Son los requisitos de la palabra de Dios. Yo expongo lo que dice la palabra del Señor. Si alguno puede decir, no, pues el hermano Rafael está equivocado, porque esto y que lo otro, que eso, pero eso está escrito. Y lo que está escrito, escrito está. No podemos desechar lo que está ¿qué? Escrito. Si Dios pide ese requisito, si Dios dice que el diácono debe ser casado, pues porque yo digo que tiene que ser soltero. O que si la diaconisa debe ser casada, porque yo digo que puede ser soltero o soltera. No, yo no puedo decir eso. O sea, yo tengo que decir lo que diga la palabra de quién, de Dios. La palabra de Dios es clara. Y cuando yo hablo la palabra, debo decir lo que dice la palabra de Dios, no mis palabras. Porque por eso ocurría o ha ocurrido que el pueblo se ha desenfrenado, porque los hombres hablan la palabra de ellos, no la palabra de Dios. Así pasaba en el tiempo de Judá, en el Antiguo Testamento. Y por eso fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Porque ellos ponían la palabra de ellos por encima. Ellos decían, haremos lo que nosotros decimos. Entonces no es lo que nosotros digamos, sino que diga la palabra de Dios, la sana doctrina. Dios tiene una sana doctrina y el requisito es que los diáconos sean casados. La mujer casada y el hombre también debe de ser casado. Entonces vemos claramente, los diáconos tienen que ser casados, tienen que ser casados. Y las diaconisas también. Y deben de ser hombres y mujeres, no jovencitos, ni niños, ni niñas. Deben de ser hombres, varones, hombres y mujeres ya mayores de edad y que sean casados, el hombre y la mujer también. Lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Porque igual es el mismo requisito para la mujer como para el hombre, es para ejercer el diaconado. Otra cosa que también tiene que ser un diácono. Los diáconos y las diaconisas tienen que ser ordenados.
Quien sea elegido diácono por primera vez no podrá desempeñar su función hasta que no haya recibido la ordenación de un pastor ordenado que tenga sus credenciales en vigor, emitidas por la asociación. O sea, vemos claramente que un diácono tiene que ser ordenado por un pastor y una diaconisa también. El sagrado rito de la ordenación tiene que caracterizarse por la sencillez y debe realizarse en presencia de la iglesia. O sea, debe de organizarse y en presencia de ¿qué? De la iglesia. Pero no se pueden ordenar a jóvenes solteros, ni se pueden ordenar a jóvenes. Y dice muy claramente aquí, en vigor, y dice, miremos lo que dice, la ordenación tiene que caracterizarse por la sencillez y debe realizarse en presencia de la iglesia. El pastor puede presentar un breve resumen de la función bíblica del diácono, de las cualidades requeridas para el servicio y de los principios y funciones que los diáconos están autorizados a realizar. Tras presentar una breve exhortación afín a la fidelidad en el servicio, el pastor asistido por un anciano, cuando ello sea aconsejable, ordena al diácono mediante la oración y la imposición de manos. Si un anciano es nombrado diácono, no necesita ser ordenado al diaconado, puesto que su ordenación como anciano cubre esta función. Entonces vemos claramente que el diácono, para poder ejercer el cargo, primero tiene que ser ordenado. No podemos poner a un diácono a administrar la iglesia o a dirigir la iglesia si todavía no se ha ordenado, ni se debe poner a recoger ofrendas, siquiera ni los diezmos ni las ofrendas. No se debe un diácono, porque los diáconos son los que recogen los diezmos y las ofrendas. Las diaconisas no hacen eso, son los diáconos, los hombres. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de que el diácono, para poder ejercer la función, tiene que ser ordenado. Y ahí sí, ya después de que es ordenado por un pastor, entonces que tenga sus credenciales en orden, entonces puede realizar esta ceremonia y enseguida, entonces el diácono puede comenzar a practicar los requerimientos en la iglesia. No antes de ser ordenado. Hoy en día ponen a las personas de diácono y ni siquiera son ordenados. Por eso la iglesia hoy en día no está como debe de ser. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, sino por la palabra del hombre. Vale más la palabra del hombre que la palabra de Dios. O sea, nosotros no investigamos la palabra de Dios cuando lo que primero que nosotros, para poder ejercer el cargo, debemos de estudiar la palabra de Dios, qué es lo que me corresponde a mí para yo poder ejercer un cargo. Entonces, hoy en día estamos así en esta situación. Dice, acerca de las diaconisas. Las diaconisas estaban incluidas entre los dirigentes regulares de la iglesia cristiana, como leímos ahorita en Romanos 16, 1 y 2. Entonces, las diaconisas tienen que ser elegidas tomando en cuenta su consagración y otras cualidades que las capaciten para desempeñar las funciones correspondientes. O sea, la diaconisa debe ser una mujer consagrada, casada, para poder ejercer el ¿qué? El cargo, consagrada. Debemos poner personas, no que estén por ahí chismeando, ni el hombre, ni el diácono, ni nada, o que estén por ahí desordenados, sino que sean verdaderamente para ordenar la iglesia. Para eso se puso a los diáconos y a las diaconisas como dirigentes de la iglesia.
Entonces, ceremonias de ordenación, o sea, para la mujer también. Esta ceremonia debe estar precedida por un pastor ordenado, con credenciales en vigor, emitidas por la asociación. La ceremonia de ordenación de las diaconisas tiene que caracterizarse por su sencillez y debe realizarse en presencia de la iglesia. Lo mismo que se ordena al diácono, también se debe de imponer las manos para separar a las mujeres para esta labor de diaconisas. Dice que muy claramente que las que fueron elegidas eran diaconisas, entonces deben de ser también por imposición de manos para el servicio de diaconisas. A las diaconisas se les impone las manos para separarlas para este servicio. O sea, debe ordenarlas un pastor con credenciales. Entonces, esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Nosotros debemos de guiarnos por la palabra de Dios, no por la palabra del hombre. Porque al igual, si yo cometo la cuestión de decir, no, pues yo me voy a poner como diácono si yo no soy casado, yo también estoy infringiendo porque no estoy estudiando y esto casi no se predica. ¿Por qué no se predica? Para poder hacer cosas como esta y enseguida, como permiten la ordenación, que los niños sean diáconos y que las niñas sean diaconisas y que las jovencitas sean diaconisas y los jovencitos sean diáconos sin casarse, sin nada de esas cosas. Entonces ya van introduciendo otras cosas y otras cosas y otras cosas hasta que la iglesia se va a pique porque no se establecen las cosas como debe de ser, conforme a la palabra de Dios. Deberes de los diáconos y diaconisas. En los servicios de reuniones, los diáconos son generalmente los responsables de dar la bienvenida a los miembros, a los visitantes y de ayudar a que todos los asistentes encuentren un puesto. También cooperan con el pastor y los ancianos con el fin de que las reuniones llevadas a cabo en la iglesia se desarrollen sin contratiempos. Se desarrollen sin contratiempos. Un diácono está no para quedarse sentado por allá o chateando con el celular o una cosa de esa, no. El diácono debe ser una persona muy centrada y debe estar mirando el comportamiento de los que están en la iglesia. Si una persona está hablando, si una persona está riendo a carcajadas, converse y no deja concentrar a los otros, los diáconos deben de estar pilosos, mirando. Y entonces, si alguno está por ahí mucho conversando, pues entonces que se le arrime y le diga, querido hermano, querida hermana, querida visita, estamos en la casa de Dios, estamos en un lugar donde nos está presentando la palabra. Aquí debemos de respetar. Por favor, este es un lugar sagrado. Se oró para que el Espíritu Santo estuviera en este lugar. Y nosotros sabemos que los ángeles se retiran y se tapan de vergüenza de ver la poca reverencia con que tienen con la palabra de Dios. Así lo mismo las diaconisas no deben de estar conversando en la iglesia, sino antes vemos a una persona así, también para eso están los diáconos y las diaconisas, para poner orden y también para mirar, para cuando en la iglesia se tiene la costumbre que se saca a veces personas al frente y los diáconos deben de mirar qué persona es apta, está bien vestida, bien organizada para pasar a plataforma, porque eso es un requerimiento de que los deben de tener los ancianos y los diáconos y las diaconisas. A veces nos dan un cargo o recibimos un cargo y no sabemos ni siquiera cómo desempeñarlo. O a veces ponen una persona porque se bautizó, inmediatamente le dan el cargo y la persona ni siquiera sabe y entonces los otros le quieren manejar el cargo y como ellos son
desordenados, sigue la iglesia como en un desorden. Y llega alguno a poner orden y a querer hacer las cosas como Dios dice, y lo que hacen es que de pronto va y lo tildan de fanático, lo tildan de extremista, de reformista, o lo tratan de todo, pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de hacer una reforma en la iglesia. Oramos mucho por reavivamiento, pero no queremos la reforma, no queremos elevar la norma, no queremos elevar la norma, sino que las normas sean rebajadas para poder hacer lo que queramos. Y Dios no quiere así la iglesia, Dios quiere una iglesia ordenada. Entonces, ¿qué deben de hacer más los diáconos y las diaconisas? Visitar a los miembros, colaborar en con los bautismos. Las mujeres deben cogen la túnica, deben escoger la ropa más adecuada, oscura, para que cuando los bautismos, las mujeres y los hombres se bauticen, no se les vea nada, sino que ellos puedan verdaderamente ejercer el bautismo como debe de ser. Para eso están los diáconos y las diaconisas, para estar en los servicios del bautismo. También en la celebración de la cena. Cuando se celebra el rito de lavamiento de los pies, facilitan todo lo necesario para el servicio. Los diáconos y las diaconisas han de ejercer mucho cuidado en cuanto al destino dado a cualquier resto del pan o el vino que haya sobrado. A veces cogemos el vino y lo que se sobra y que ya ha sido consagrado al Señor, o sea, que han orado en la mesa por ese pan y por ese vino y queda ahí y llegan y se lo dan muchas veces hasta a los niños. Pero ese pan hay que enterrarlo en tierra o hacer una cosa de él, porque es un acto muy sagrado. No es para dárselo a los niños. Los niños no bautizados en la iglesia no deben de recibirse. Eso también lo vamos a estudiar. O las personas que no sean bautizadas. Todo eso lo vamos a estudiar acá. Vamos a estudiar la sana doctrina. ¿Cómo es que verdaderamente entonces debemos de ejercer nosotros los principios para poder estar en la iglesia y tomar los cargos o para tomar las cosas en serio de la palabra de Dios y de la iglesia, de la organización de la iglesia? Entonces los diáconos y diaconisas fueron puestos como para que la iglesia fuera una iglesia organizada y hubiera respeto en la iglesia. ¿Qué deberá ser desechado con el debido respeto? Antes que comience el servicio de comunión, las diaconisas preparan la mesa de la comunión. Las diaconisas colaboran con el rito del lavamiento de los pies, lo mismo que ¿quién? Que los diáconos. O sea, las diáconos y las diaconisas están ahí para colaborar con el lavamiento de los pies, o las palanganas, o como le decimos nosotros, las poncheritas. Entonces, para el lavamiento de los pies. Y las mujeres en la mesa, ellas tapan y destapan, hacen el vino, hacen el pan y todo eso. Y los hombres reparten la cena, los hombres, los diáconos. Los diáconos reparten la cena, no mujeres, sino los diáconos. ¿Reparten la qué? La cena. Así es instituido, así fue instituido durante mucho tiempo. Hoy ya quieren poner a las mujeres a repartir cena. No, las mujeres tienen su desempeño. Yo no podrán decir, el hermano es como machista. No, yo no soy machista. Sino que la función de la hermana diaconisa tiene funciones con el diácono, pero hay funciones que no las ejerce la hermana diaconisa, sino que las ejerce únicamente el diácono, y por eso no es que quede rebajada la hermana, no en ningún momento.
sino que hay que respetar las funciones y cómo fue ordenada la iglesia, cómo fue los requisitos y cómo fue la organización de la iglesia primitiva y cómo es que hoy en día nosotros como adventistas del séptimo día y relatado a las creencias adventistas que son sacadas de la palabra de Dios, entonces hoy en día se celebra y se debe seguir celebrando la cena como lo venimos celebrando desde que la iglesia fue fundada en 1863. Pero ahora quieren cambiar las cosas. Pero el hombre podrá cambiar las cosas y esto es un mensaje de amonestación. A veces la gente no se pronuncia porque les da miedo que lo borren de la iglesia, porque le da miedo que no le den un cargo, o que lo desechen, o que lo hagan para un lado. Pero es preferible decir la verdad con amor, como se debe de ser, pero no podemos quedarnos callados. Yo sé que muchas personas entienden este mensaje y muchas veces se quedan callados para no tener problemas. Pero ¿sabe con quién tenemos problemas si nos quedamos callados? Con Dios. Y es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es preciso hablar la palabra de Dios y poner la palabra de Dios por encima de la palabra del hombre. Porque si ponemos la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios y obedecemos lo que dice el hombre, tenemos problemas con Dios. Entonces, hay muchas formas de predicar el mensaje, hay muchas formas de hablar en la palabra de Dios. Por eso este medio de comunicación, estas redes sociales, son importantes para predicar el evangelio. Entonces vemos que esto fue tomado del Manual de Iglesia, páginas 70, 72, 73 y 74. Como lo dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4. Primera de Timoteo 3, 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, esto también es requisito para los obispos y para los ancianos y para los diáconos y las diaconisas. Son requisitos que los debe de tener los dirigentes de iglesia. Dice que tengan hijos. Entonces el diácono debe ser casado y que tenga ¿qué? Hijos, la esposa tenga sus hijos y que los tengan en sujeción, los niños. A veces es el diácono con el chateando con el celular y el hijo por ahí brincando. Tenemos la casa en tan poca reverencia, la casa de Dios. Nosotros debemos de tener la casa de Dios en reverencia porque es la casa de Dios. Es un lugar de reunión. Y invocamos la presencia de ¿quién? De Dios. Entonces, la elevada norma, mire, ¿la elevada qué? Norma. Esto fue sacado del comentario bíblico adventista que yo lo tengo en el celular. Dice, la elevada norma de una vida doméstica bien ordenada que se exige de un obispo también corresponde a la de un diácono. Vale mucho una religión eficaz en el hogar. Entonces, por eso Dios dice que el hombre sea casado, el diácono, porque el diácono tiene que ir a visitar también los enfermos, tiene que ir a visitar los hogares. Ojalá el diácono y fueran los dos, el diácono y la diaconisa fueran esposos, para ir a visitar a quienes, a las demás familias, a ver qué necesidades tienen. Y si de pronto tienen alguna necesidad, venir a la iglesia, dice ahí también que hay un fondo, debe haber un fondo de iglesia. Por si en la iglesia hay necesidades, en los hogares, entonces con ese fondo tratar de cubrir las necesidades de los pobres de la iglesia. Un diácono está para eso, para ir a visitar. Por eso un diácono soltero no está por eso. ¿Por qué? Porque un matrimonio es más fácil que vaya una persona casada. Digamos, ¿qué ejemplo o cómo va a resolver el problema de unos padres con unos hijos, un hombre soltero o una mujer soltera, si no han sabido criar un hijo? ¿Con qué
¿Cómo va a ir a decir algo si él no tiene experiencia en eso? Si antes el papá en la casa le dice al diácono, el soltero, que tiene que manejarse bien, y entonces ¿cómo va a ir él a decir, no, es que manéjese bien, o haga esto, o si su hijo es esto y esto, entonces haga esto, si él no ha podido corregir? Él no vino a conocer cuál era el verdadero amor de Dios y el amor por la causa de la iglesia cuando tuvo su primer hijo. Y ahí es donde uno verdaderamente adquiere el conocimiento para uno poder ir a ayudar a otras personas que tienen problemas en el hogar. Por ejemplo, una pareja tiene problemas en el hogar. Entonces el esposo y la esposa pueden ir, diáconos y diaconisas, pueden ir, hermana, o aconsejarlos. Ay, hermana, eso porque usted no está viviendo esto, yo también lo he vivido, pero tuvimos que doblar rodillas, tuvimos que orar, tuvimos que perdonar, tuvimos que bajar la cerviz, tuvimos que hacer esto. Y entonces ahí sí, verdaderamente la persona tiene autoridad para hablar, pero un diácono soltero, ¿qué autoridad tiene? Y hay muchachos que apenas están estudiando, no saben qué es una responsabilidad, porque ni aún ni con las tareas tienen responsabilidad en el colegio. Es que esa la responsabilidad. Cuando un hombre tiene un hogar y tiene hijos, ya es responsable. Y eso, por eso, la iglesia es una responsabilidad. Por lo cual, eso es lo que nosotros debemos de destacar, la responsabilidad. Entonces, también nos dice en el libro de Hijas de Dios, dice, también habla acerca de que las diaconisas y los diáconos deben de ser ordenados por imposición de manos separados para este uso del diaconado, dice la palabra del Señor. Varias mujeres fueron ordenadas como diaconisas durante el tiempo del ministerio de Elena G. de White en Australia. El 10 de agosto de 1895, la Comisión de Nombramiento de la Iglesia de Enfield en Sydney presentó un informe que fue aprobado. La acta del secretario declaraba: inmediatamente después de la elección, los nuevos dirigentes fueron llamados a la plataforma y los pastores Congin y Mulliken apartaron al anciano, los diáconos y las diaconisas por la oración y la imposición de manos. Dice que los apartaron. ¿Para este uso qué? Sagrado. Los apartaron. Porque hasta 1800, como dice aquí, 95, los dirigentes eran diáconos, ancianos y diaconisas. Así fue que se ordenó en la iglesia. Y así es que debiera de ser hoy también. No cambiar las cosas. No dejarnos meter ideas raras, sino verdaderamente lo que diga la palabra del Señor. Este es un estudio que casi por lo regular no se predica en la iglesia, no se habla. Pero esto hay que comunicarlo, cómo es que debe de ser. Y eso que yo sé que hay mucho más y mucha más tela que cortar, pero este es un mensaje corto. Espero que les haya gustado. Escribas en el canal para que cuando envuelva otro mensaje, entonces puedan llegarle inmediatamente, porque como le digo, vamos a seguir predicando mensajes, muchos mensajes de la palabra de Dios. El mensaje de los adventistas del séptimo día es un mensaje muy extendido y muy edificante, por eso se llama sana doctrina. La sana doctrina nosotros estamos fundamentados nuestras creencias en la palabra de Dios, en la Biblia, y queremos verdaderamente que las personas que un día quieran pertenecer a la iglesia lleguen con una reverencia a este lugar y lleguen verdaderamente, y si les ofrecen un cargo es porque que lo ejerzan, pero verdaderamente como lo dice la palabra del Señor. Porque esto es para esta predicación, la puede escuchar cualquier persona
y el que quiera ser cristiano. Los que queremos ser cristianos obedecemos a la palabra de Dios, no obedecemos a la palabra del hombre. Y si en la iglesia quieren hacer otras cosas, tenemos que pararnos como atalayas del evangelio, de la palabra de Dios, y decirle al pastor o a las personas que quieren, esto no está de acuerdo con la palabra de Dios. Si no quieren obedecer, hermanos, al profeta Jeremías no lo obedecieron y fueron llevados cautivos. Si no obedecen al mensaje, no nos preocupemos, obedezcamos nosotros. Entonces, seamos pilares verdaderamente de la verdad. Y hablemos de la sana doctrina. Hablemos de la palabra de Dios. Yo espero que este mensaje les haya sido de edificación para la iglesia y para las personas que algún día quieran mirar. Vemos que un hombre y una mujer, Dios estuvo de acuerdo con el matrimonio. Y por eso, cuando creó a Adán y Eva, puso en el huerto del Edén a un hombre y a una mujer como familia. Por eso, hoy el enemigo quiere destruir las cosas de Dios desde la familia y las quiere destruir en la iglesia queriendo poner diáconos solteros. Si un diácono, un joven quiere llegar a ser diácono o quiere llegar a ser un pastor, un anciano, también para ellos están los requisitos, que eso es lo que vamos a estudiar, puede ser en el próximo programa, y para que miremos lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hombre. Espero que este mensaje les haya llegado a sus mentes y a sus corazones y que les llegue con un propósito para que ustedes sean edificados y sepan cómo dirigirse en la iglesia, porque así es como comenzó la dirigencia de la iglesia. Por eso, el título de la lección, requisitos que Dios ordenó para ancianos, diáconos y diaconisas. Requisitos. Estuvimos estudiando los requisitos de diáconos y diaconisas. Entonces, espero que este mensaje haya llegado a sus vidas, y si esto es así, es un llamado de Dios, entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración para que terminemos. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que tú moras en las alturas del cielo, gracias te damos, Señor, por este maravilloso tema, por esta bendición que nos has dado, por esta información, Padre misericordioso, de tu palabra, de que tú quieres que la iglesia ande ordenadamente, con una norma elevada y de acuerdo a los requisitos que se dicen en la palabra de Dios. Ayuda a la iglesia, Señor, a que crezca espiritualmente y que cada uno desempeñe verdaderamente el cargo como tú lo dices en tu palabra, no como el hombre lo quiera poner, sino como tú lo dices, bendito Dios. Te pedimos una bendición especial, que sea la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo, la protección de tus santos ángeles para todos los que escuchen este mensaje, el perdón de nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.